Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Y ahora que hemos superado la paralización de un mes, a propósito del paro convocado por la CONAIE, también lo que ocurre en Imbabura, ¿cómo está la situación económica de nuestro país? Se advierte crisis en el sector turístico y en otros, evidentemente también el sector estratégico es uno de los sectores que preocupa en nuestro país, principalmente respecto a la economía. Para hablar sobre este tema estamos ya en contacto en este momento con Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, para hablar sobre el panorama de las ventas en nuestro país. ¿Y cómo está la economía? ¿Qué tanta salud tiene nuestra economía? Es una de las primeras inquietudes que tenemos, economista. Gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. ¿Qué tal, Fausto? Buenas tardes a la audiencia. Sí, a las órdenes. Sí, la situación económica del país preocupa un poco todos los eventos que preceden a esta fecha, y me refiero concretamente al paro que se concentró en la provincia de Imbabura, pero que también tuvo afectaciones nacionales, sin lugar a dudas, el sector turístico que atraviesa por una situación similar, complicada, el sector estratégico que ha generado preocupación a propósito de la reducción de la producción petrolera, los problemas que ocurren en refinería. ¿Podemos hablar de una buena salud de la economía ecuatoriana o todavía hay algunos diagnósticos preocupantes? A ver, la economía ecuatoriana está en un proceso de rebote económico y eso se evidencia en las proyecciones de crecimiento para este año. 3.8% lo que ha hecho el gobierno. El año pasado caímos menos 2% y eso en otra forma es impulsado por las ventas internas y también por las exportaciones como los principales variables que ha mencionado el gobierno. Pero también el gobierno ha dicho que para el 2026 la economía va a crecer en 1.8%. ¿Qué significa? Va a crecer menos que lo que crecerá en este año. Entonces eso nos da una perspectiva de que la recuperación sería solamente temporal y la tendencia de bajo crecimiento se va a mantener hasta el 2029, porque los datos establecidos por el gobierno a través del documento que se llama la programación presupuestaria cuatrianual estipulan crecimientos promedio hasta el 2029 del 2%. Entonces, el bajo crecimiento va a continuar. Ahora, el crecimiento que se ha demostrado en este 2025 también tiene una razón de ser y es por todo lo que ocurrió en 2024 con los apagones, toda la crisis que hubo en este sector principalmente. Esto fue golpeando y muy fuerte a la economía ecuatoriana. Se habla entonces de un rebote, más no de un crecimiento real, sino, han dicho, ficticio. Sí, efectivamente es así. El año pasado decrecimos justamente por el tema de los apagones. Si comenzamos a revisar el último trimestre del 2024, la economía decreció. Entonces, contra eso se compara. Entonces, yo creo que el desarrollo de la economía, en donde realmente vamos a ver un crecimiento tangible, es justamente ya para el año 2026. Y a mí lo que me preocupa de cara al 2026 es relacionado con lo que ha presentado el gobierno con respecto a la proforma presupuestaria. Ya llegamos a una presentación de casi 47.000 millones de dólares, una cifra exorbitante, inmanejable, no se va a poder financiar en su totalidad, pero eso es las condiciones en las cuales hemos venido arrastrando por 17 años de déficit fiscal. Entonces, la situación se pone compleja, no creo que vayamos a cumplir todos los pagos, y lo que yo veo es que este proceso de no cumplir las metas establecidas en un presupuesto a la larga va a afectar en el nivel de crecimiento. Y estamos hablando de una cifra del 1.8% siempre y cuando la economía ecuatoriana no atraviese por riesgos fiscales. Pero ¿qué pasa si el día de mañana o el próximo año baja el precio del barril de petróleo porque las tensiones de Rusia y Ucrania desaparecieron o las tensiones en Medio Oriente también comenzaron a disminuir radicalmente? Entonces, la demanda de petróleo va a bajar y el precio por ende también. Y esa es una situación que nos pone ante una situación adversa de cara a los próximos años. Importante tomar en cuenta lo que usted menciona respecto a la proforma presupuestaria, porque ya se estableció, por ejemplo, en el 2025 tampoco se cumplió con la proforma, no se ha cumplido con la ejecución el sector salud, sector educación, el sector estratégico tampoco, para la seguridad tampoco. Los niveles de ejecución son muy bajos. Lo mismo ocurre en esta proforma del 2026. Todos los analistas han coincidido difícilmente, sino por no decir imposible, que se cumpla con todo lo planteado en la proforma. La pregunta al final es, ¿para qué sirve una proforma si siempre la incumplimos?
Bueno, eso lo tendrás que contestar el gobierno. Lo que sí le puedo decir es que deberíamos haber trabajado con una proforma presupuestaria igual a la del 2025, en 41.000 millones de dólares. Aun cuando Pero, sea, y tampoco sea realista. claro, pero el tema, al menos el techo no es tan exorbitante como la proforma 2016, porque también hay varias acciones que se tendrá que cumplir para conseguir un financiamiento que son de aproximadamente 16.000 millones de dólares, que no lo veo todavía con relación, y me refiero específicamente a la emisión de bonos por parte del gobierno nacional. El FMI ha dicho que el gobierno puede entrar en un proceso de emisión siempre y cuando cumpla con riesgo país que vayan entre 300 a 600 puntos. Pero vemos que ya se comenzó a disparar otra vez el riesgo país, está por encima de los 720 puntos. Entonces, es una situación un poco adversa. Entonces, ¿cómo conseguir los recursos? Entonces, el gobierno lo que va a hacer es ajustar el presupuesto como lo ha hecho anteriormente, pero hemos tenido un nivel de cumplimiento en los últimos 5 presupuestos promedio del 85%. Promedio. Entonces, la cuestión que para el 2026, inclusive puede estar por debajo del promedio. O sea, con un nivel de cumplimiento del 65%, 70%, dependiendo de cómo consiga los recursos el gobierno nacional. Porque si no los consigue, lastimosamente la economía no solamente podría bajar su nivel de crecimiento del 1.8%, sino que también se comenzaría a disparar el tema de la informalidad, que eso sí realmente preocupa para la situación económica para todos los ecuatorianos. Se ha planteado como una de las opciones irse despegando de esta dependencia de la producción petrolera, muy seguramente por los números que no nos acompañan precisamente en la producción petrolera, tampoco respecto de la producción de derivados de petróleo. Tenemos una refinería que enfrenta serios problemas, se requiere una reingeniería allí. Tampoco se ha calculado para la proforma 2026 un precio realista del crudo, usted lo ha mencionado. También los anuncios de la OPEP no apuntan a que tengamos siquiera el presupuesto planteado en la proforma 2026. En todo este escenario vamos a tener, o lo óptimo será seguir dependiendo del petróleo o, como han dicho desde el gobierno, irnos despegando de esta dependencia. A ver, ya hace algunos años que dejamos de depender del petróleo, inclusive los recursos en el presupuesto a nivel de ingresos es apenas del 30%. Hace algunos años, estamos hablando 15 años atrás, estaba en... Pero es una dependencia importante. Entonces, obviamente es un recurso importante, sí, pero inclusive hasta el nivel de exportaciones, el camarón ya lo superó al petróleo hace ya algunas semanas. Entonces, la tendencia va a ser que las exportaciones no petroleras van a estar en primer lugar que la exportación petrolera. Ahora, ¿se necesitan mayores inversiones en diferentes campos que no sean los sectores estratégicos? Pero por supuesto que sí. Pero también se necesita que el sector privado comprenda y entienda de que debe invertir en investigación y desarrollo. Apenas invierte el 1% en investigación y desarrollo justamente para incrementar la producción, pero el 80% de esa inversión es pública, apenas el 20% es privada y solamente en determinados sectores. Yo creo que, por ejemplo, el Camarón ha hecho un buen trabajo en invertir en investigación y desarrollo, tanto así que han sorteado un sinnúmero de plagas que están generando a nivel internacional y ahora está liderando las exportaciones del Ecuador. Pero yo creo que ese es uno de los mecanismos que debe impulsarse. Yo creo que el tema también se aproxima a la Asamblea Nacional Constituyente, si lo viabiliza, ojalá nos permita cambiar el sistema económico al pasar de un sistema económico de economía popular solidaria a un sistema de economía social y ecológica mercado. Yo creo que eso sería claro para establecer nuevas reglas de juego para que el sector privado continúe con su inversión, y no solamente inversión nacional, sino inversión internacional, pero que el Estado sirva y ejecute los procesos de redistribución de la renta. Creo que va a ser clave para impulsar el crecimiento económico de cara en el largo plazo, pero en paz. Y usted ha mencionado este bajo porcentaje de investigación del sector privado, pero no hay un desincentivo al sector privado, y me refiero concretamente, por ejemplo, a la falta de seguridad jurídica, los problemas que tiene el Estado normalmente, o que tienen los proveedores con el Estado normalmente. No hay un desincentivo en el sector privado como para saber que este es un país donde se pueda, se deba, se requiere invertir. Por supuesto que hay inestabilidad. Y los últimos paquetazos tributarios que han tenido han generado justamente esa tendencia. Se han aumentado las contribuciones, se ha aumentado el IVA y de otra manera lesiona el nivel de producción.
Y ahora que un dato que estaba revisando en los datos que promueve el INEC, por ejemplo, las ventas nominales, para llamar de alguna manera, ventas corrientes han disparado. Pero las ventas reales, quitando el efecto inflacionario, están comenzando a disminuir. ¿Eso qué significa? Que la gente está vendiendo en tema de precio y no es cantidad. Entonces, ahí hay un problema central, y esos datos es hasta el 2024, ¿no? Con una caída del 2023 al 2024 de las ventas constantes. Estamos hablando de las ventas reales sin inflación. Entonces, eso es un tema que preocupa, porque no se está generando la producción, y la producción que se genera está llegando justamente a determinados sectores de la sociedad. Y de alguna otra forma, para poder crecer, necesitamos que se expanda la oferta que viene a ser la producción, y para eso, obviamente, debe haber estabilidad jurídica, que al menos exista pausa tributaria. A mí lo que me preocupa es que el próximo año el gobierno va a establecer impuestos, porque con la disminución de la recaudación en materia petrolera y también ante la no posibilidad de conseguir todo el financiamiento, el gobierno va a apelar a alguna reforma tributaria, aunque el presidente ha dicho que no. Pero las circunstancias lo va a obligar a que aumente impuestos, y ahí, de alguna otra forma, otra vez entraríamos a una reforma tributaria lesiva, y yo no creo que si esto lastimosamente vaya a generar unos buenos resultados. Y de hecho, nosotros estamos avisorando de que el crecimiento económico va a ser bajo y podría tender hacia un crecimiento menor siempre, si el gobierno insiste en este tema de aumentar los impuestos ante una disminución de la recaudación petrolera o alguna disminución de los ingresos reales, ¿no? Que no sea por la vía tributaria. ¿Cuáles en el corto plazo deberían ser las acciones? Y esto, digamos, descolocándonos un poco de esta expectativa que se ha centrado sobre lo que ocurre en la consulta popular, porque si bien hay advertencias de que pueden cambiar las cosas, que se puede cambiar el marco normativo, que se puede dar mayor seguridad jurídica, al menos esas son las ofertas, pero no podemos estar dependiendo de qué es lo que pasa en la consulta popular para saber en el corto plazo cómo reactivamos realmente la economía y mejoramos los números. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque el tema económico es generado por todos nosotros. O sea, conforme nosotros veamos con optimismo, las cosas van a mejorar, pero si la gente ve pesimismo, obviamente las cosas no van a mejorar. Entonces, yo sí creo que el tema del gobierno ya viene un tema netamente fiscal. O sea, déficit fiscal, 5.500 millones de dólares, necesidad de financiamiento para la proforma presupuestaria, 16.000 millones de dólares, una proforma gigantesca de 46.000 millones de dólares. Eso hace que, por ejemplo, el gobierno también haga reformas estructurales. El tema del IES sigue siendo un problema. Sí, que delegue la administración a los aportantes, a los dueños del seguro social, y que el gobierno deje de utilizar al seguro como caja chica para ir saliendo paulatinamente de ese 40% que está generando 3.000 millones anuales en materia presupuestaria. Algo que hasta la fecha no lo ha querido mencionar el gobierno, no está en sus planes, pero que es necesario realizarlo. El tema también de los subsidios a diferentes actividades del Ecuador, me refiero específicamente al gas industrial, no al gas de uso doméstico, tiene que ser comenzado a ser revisado. Entonces, y yo creo que conforme la economía ecuatoriana se vaya sincerando, pero también el SRI tiene que cumplir sus objetivos de mejorar la recaudación tributaria sin subir los impuestos. Entonces, vamos a ir poco a poco achicando el déficit fiscal, y al menos se va dejando una hoja de ruta marcada. Pero yo creo que hay otras prioridades, y aquí sí es lo que me preocupa, porque se debate cualquier cosa en materia de establecer una nueva constitución, pero lo que no veo es un debate serio en lo que tiene que ver con el sistema económico de cara en el largo plazo. Y nosotros hemos sido claros, un sistema económico de economía social y ecológica de mercado que implica el crecimiento a través del esfuerzo individual y obviamente también el esfuerzo colectivo, pero en paz. O sea, incorporando a todos los actores de la sociedad, pero siempre y cuando con una hoja de ruta clara, que nosotros lo llamamos y lo simplificamos como un capitalismo regulado. Usted ha mencionado un tema sensible, que es el seguro social. ¿Qué tan riesgosa es la intención del gobierno de echar mano al seguro social, de hacer este cambio, al menos lo que se ha anunciado, esta intención de quitar las competencias en el sector salud, pasarlas al Ministerio de Salud Pública? ¿Esto reviste un riesgo? Debería el gobierno nacional publicar el estudio, pues. Yo no puedo decir, el día de mañana me levanto con la idea, ya el Seguro Social deja de ser prestador de salud. ¿Y cuál es el estudio?
sabe que más o menos los aportantes contribuyen al Seguro Social del 20%, ¿sí? Estamos hablando de casi el 8% en materia de salud. ¿Dónde irían esos recursos? Si son recursos que automáticamente va al Seguro Social, ¿pasarían a la caja fiscal? Con el objetivo de que los hospitales colapsados y que no tienen medicina ahora van a atender a los afiliados. Entonces, no se puede hacer algún tipo de reforma si no hay un estudio adecuado de por medio. Entonces, el Seguro Social es un ente creado por ley, pero que administra recursos privados, administra los aportes de los afiliados. De los afiliados, y por lo tanto son los afiliados los que tienen que tomar los destinos del Seguro Social. Por eso que hemos planteado que el gobierno vaya saliéndose del consejo directivo, no tiene nada que hacer ahí. Inclusive hasta el 40% que contribuye como el fondo de pensiones son recursos en materia de impuestos, contribuciones privadas. Entonces yo creo que antes del gobierno de pensar en hacer ese tipo de reformas que puede generar un colapso en materia de salud, al menos presenten un estudio para que la gente tome su opinión y se base sobre una cuestión técnica y no sobre una cuestión que del día de mañana me aparezco con esta idea y la lanzo al aire sin ningún tipo de base técnica que sostenga eso. Se requiere más seriedad en las propuestas. Economista, nuevamente gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto. Un abrazo también a su audiencia. Gracias nuevamente. El economista Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, hablando sobre el panorama de las ventas en nuestro país. Algunos temas relacionados a la economía, lamentablemente no está en su mejor momento. Preocupa, entre otros temas, lo planteado en la proforma presupuestaria para el 2026. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados. Notimundo a la Carta.